buenas noches. Sean ustedes muy bendecidos en sus hogares, con su familia, pidiéndoles el favor a ustedes de que dispongamos los días sábados y que compartamos estas enseñanzas, nos instruyamos, nos discipulemos, y ¿qué le puedo decir? Profundicemos un poquito más en la palabra, escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque yo le digo una cosa, aprender es bueno, mis amados. Dios para eso nos deja un testamento, para que nosotros, si queremos llegar a tener una gran herencia juntamente con Cristo, recordemos que Él nos fue a preparar un lugar, tenemos que ser conscientes de que existe un testamento, un Nuevo Testamento que lo dejó Jesucristo. ¿Para qué? Con el propósito de llegar a tener galardones en el reino de los cielos y llegar a tener salvación y vida eterna. Nada más ni nada menos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, hijos de Dios, adoptados por misericordia y por la gracia para estos últimos tiempos, preparándonos porque el día y la hora nadie la conoce. Bienvenidos esta noche y recordemos que estamos mirando los dones. Mire que yo hablaba con mi esposo el otro día hablábamos y decía él pues que a veces hay enseñanzas que pueden ser un poquito extensas, pero no podemos correr. Nosotros como siervos, nuestra intención no es correr, sino capacitar. Así como ahora en este tiempo, pues todavía no sé si lo habrá o no, pero había, ustedes se recuerdan que había 3 meses de prueba para llegar a tener un trabajo. Nosotros estamos trabajando para el reino de los cielos y Dios jamás nos va a mandar a ningún lugar no sin antes capacitarnos, dotarnos de esas grandes bendiciones que provienen de Dios. Por eso son tan importantes los dones, llegarlos a conocer, como son los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar y dispongamos nuestro corazón, y desde ya le invito, comparta en su página, en su Facebook, comparta por WhatsApp esta invitación. También lo puede hacer en esta parte donde hay el estado, tanto del Facebook como de YouTube. Hay tantas partes donde lo podemos compartir. Así que Padre Dios, en esta noche queremos glorificar tu nombre, darte las gracias porque nos regalas un día más, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, te bendecimos, te exaltamos a ti porque tú eres el que tiene el primer lugar. Te pedimos, bendito Dios, que te desplaces a cada familia, a cada lugar, Señor, que escudriñes el corazón de todos y cada uno de nosotros, que pongas el querer como el hacer, Señor. Desplázate, Señor, tú eres espíritu y tú puedes estar en muchos lugares a la misma vez. Bendito Señor, así que te pedimos en tu infinita misericordia y con toda humildad, Señor, que nos permitas recibir la revelación de tu palabra, para no hablar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Nos sujetamos a la presencia del Padre, a la presencia del Hijo y de tu Santo Espíritu, dándote las gracias, Señor, por este regalo y esta gran bendición, Señor, de estar haciendo la obra encomendada, Señor, y llevar el Evangelio, Señor, a cada rincón, a cada lugar donde nos permiten llegar, Señor. Amén. En el momento adecuado tú tocarás, edificarás, restaurarás, sanarás y levantarás, Señor, a los quebrantados de corazón y darás vista a los ciegos. Señor, hoy te pedimos en tu nombre, Señor, que te muevas con poder. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús, tu pueblo, tu iglesia. Señor, te decimos amén, amén y amén. Así que, muy bien, mis amados, vamos a empezar a hacer esta tarea. No sé si recuerdan que había una tarea para ustedes que la dejamos el otro sábado, que era la tarea, que era San Mateo 10 del 1 al 14. Espero que la hayan estudiado porque es importante estas tareas. ¿Cuál es la intención de que nosotros dejemos una tarea
La intención es que nosotros aprendamos a manejar lo que son las sagradas escrituras y poder edificarnos, poder instruirnos como Dios nos manda, mis amados. Esa es la intención de llevar a cabo estas tareas. Y si no la entienden, por favor, yo les pedimos, juntamente con mi esposo, que si hay preguntas, háganlas, mis amados. Aquí estamos aprendiendo. Aquí no vamos a estar criticándonos, sino a aprender. ¿Para edificar a quién? Para edificar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia somos nosotros. Esta tarea era de que Jesús reunió a sus 12 discípulos, y a cada uno le dio poder, el poder de lo alto, para expulsar malos espíritus y para sanar a toda clase de enfermedades. ¿Qué clase de enfermedades? Del cuerpo, del alma y del espíritu. Hay gente que está enferma de la mente, por ejemplo, con problemas psiquiátricos. ¿Cuáles enfermedades? Adicciones al alcohol, a la drogadicción, al adulterio, a las mentiras. Enfermedades, mire, que están en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Gente que de pronto comienza a mentir con una facilidad tremenda. Es tan tremendo que hasta ellos mismos se lo creen. Otras, esas enfermedades también son como las telenovelas, que sobre todo nosotros las mujeres hacemos películas en nuestra mente y no las creemos. Hacemos a veces unos celos enfermizos que hay. Y es tremendo, es tremendo. Todas esas cosas son enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones, están la manera de pensar, de actuar, de hablar, están en el alma. Y en el espíritu trata Satanás, que el Señor lo reprenda, de dañar el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu que viene de Dios. Ya Él tiene que regresar. Sanarnos, o sea, sanar es cuando hay perdón. Cuando hay perdón, hay sanidad del cuerpo. Mire, hay gente que no puede perdonar y el cuerpo se afecta, sus huesos se afectan. Son clase de enfermedades. Amén. Entonces, esperemos que ustedes hayan hecho la tarea y si hay alguna pregunta, por favor, háganoslas saber. Amén. Es importante llegar a saber. ¿Por qué? Porque vamos a tocar este tema el día de hoy. Entonces estamos medio por encima. No pierda esta enseñanza porque apenas estamos empezando. Amén. Recordemos de pronto, para los que no estuvieron así por el aire, recordemos que hubieron 7 dones que fueron del Padre, que ya los vimos, que es el don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, preside y misericordia, que ya lo miramos en Romanos 12, 3, 8, para que usted de pronto lo llegue a estudiar, pero eso ya lo enseñamos. Amén. Ahora vamos a dar la enseñanza de los dones del Hijo. Los dones son diferentes, le explicaba hablábamos pues con mi esposito que los dones son diferentes a los talentos. Los talentos nosotros son talentos que Dios nos ha dado, por ejemplo, los abogados, los médicos, bueno, hay tanta gente que Dios ha capacitado, son talentos que Dios nos dio. ¿Para qué? Nos dio talentos para llegar a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Nosotros llegamos a recibir esos dones cuando nosotros disponemos el corazón, el cuerpo, el alma y el espíritu, como Jesús lo dijo en la cruz antes de él ser crucificado. Cuando fue a Getsemaní y se puso a orar, dice que él oraba al Padre y que él le pidió que se hiciera la voluntad de él y le pedía, si es posible, pasar esa copa amarga, lo hiciera. Pero hubo un silencio porque el propósito que Dios tenía era enviar a su Hijo amado para todo aquel que en él creyera tuviera salvación y vida eterna. Amén. Entonces los dones es ese propósito de tener salvación y vida eterna.
¿Cómo lo sabemos? Recordemos que Jesús llamó a sus 12 apóstoles y escogió de todos, no escogió a los cultos y súper educados, sino que escogió lo más, ¿qué le puedo decir? Pescadores, mire, que no estuvo ahí, no con corbata, no, el médico, no. Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, vamos, por favor, acompáñenos. Este estudio bíblico dice el segundo don del Hijo. El primero que nosotros miramos, que fue apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Los que edifican la iglesia, los que son dotados, los que son llamados para ministrar a la iglesia, a las iglesias. ¿Listo? Entonces es una persona que ha llegado a ser tomada para edificación, como lo era el apóstol Pablo. Él fue llamado y él fue el que creó, digámoslo así, tuvo la iniciativa de crear muchas iglesias por dirección de Dios Padre. ¿De por qué? De Dios Hijo. ¿Por dónde? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús dijo que vendrá, él tenía que partir y que vendría alguien que nos iba a convencer de pecado y de juicio. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y para de pronto, los que no sepan, nosotros fuimos llamados, somos llamados la iglesia, somos llamados a escribir el último libro, que es el libro de los Hechos. ¿Cómo? La iglesia es lo que lo va a escribir. ¿Listo? Y recordemos que la primera iglesia es nuestra familia, nuestro hogar. Amén. De ahí, esa es la primera escuela. Entonces, la primera escuela, la primera iglesia. ¿Listo? Y Dios Padre dio diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. No, es que a ti ya te dio. No, si Dios le quiere dar el don de sanar, se lo va a dar. Si quiere darle el don de evangelista, Dios se lo va a dar. Ni usted ni yo le podemos decir a Él no le des o no me des. Es una decisión de Dios Padre y de Dios Hijo a quien lo quiera dar y a quien lo quiera revelar. Amén. Entonces decía el segundo don del Hijo. Viene a ser, en los apóstoles ya lo miramos. Vamos con el segundo. Este es algo que tiene mucho inconveniente, mis amados, que es el don de profetas. Mire, yo me encuentro con mucha gente, esto no es para tomarlo a la ligera. Yo le decía, porque aquí a la iglesia, a esta servidora le han buscado y muchos buscan. Desafortunadamente yo le digo, me dicen que no voy a acusar a ninguna iglesia, no le voy a dar el nombre. Yo le digo la iglesia de los adivinos, porque inmediatamente van a ese lugar y empiezan, el Señor dijo, el Señor te dijo, el Señor te dice. No, Dios no actúa así. No, venga para acá, venga para acá, venga para acá. No. Dios sabrá en qué momento Él habla a quién y cómo lo hace. Pero es triste decirlo, hay mucha gente que no va a X o Y iglesias por la palabra, sino que quiere cambiar al brujo, al adivino, a la pitonisa, por alguien, entre comillas, que está en una iglesia y de pronto no tiene el don de ser un profeta o el don de la profecía. ¿Listo? Entonces quiero que estemos muy atentos para que no nos engañen absolutamente nada, porque la palabra nos dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Tenemos que estar atentos y por sus obras los vamos a llegar a conocer. Amén. Entonces, miremos, vamos a detenernos un poquito en esta enseñanza para que no seamos engañados. Mucha gente no tiene el conocimiento. La profecía, ¿qué es una profecía? Servicio, enseñanza, ¿para qué? Para exhortación, para repartir, preside y misericordia. Profecía, ver todas las cosas, ¿qué es la profecía? Ver todas las cosas que ya sean buenas o malas, que son realidad, y discernir los motivos internos de la persona, o sea, revelar. Muchas personas pretenden engañarlo a uno, le dicen una sarta de mentiras que cuando Dios le revela,
un verdadero siervo o un profeta que tiene la revelación de Dios, guarda silencio y escucha. Escucha. Pero si pretende engañar a un verdadero siervo de Dios, están muy equivocados. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Él dice, ¿habrá oculto algo que yo no sepa? No, mis amados, no hay. ¿Listo? Y algo que es muy, muy importante, mis amados, esto es la profecía, es inspiración divina o sobrenatural que viene por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Los dones del Hijo en Efesios, miremos por favor, 4 del 1 al 12. Efesios 4 del 1 al 12. Tome apuntes, por favor, y háganos, mi esposo está muy atento para recibir cualquier oración o cualquier inquietud. Amén. Dice, Efesios 4, 1 al 12, nos dice la palabra. Efesios 4, 1 al 12. Miremos la Biblia. Dios habla hoy. ¿Listo? Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, esto lo habla el apóstol Pablo. No es porque esté literalmente preso, sino que cuando uno, así como cuando uno está enamorado, no es que lo tengan preso, sino que está ahí, fiel, firme, como un soldado. ¿Listo? Les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. No se mientan, mis amados. No se mientan, Dios a muchos nos ha llamado, sino que muchos no van a la iglesia para no oír lo que no quieren oír, sino dar rienda suelta a las concupiscencias o a la carne, a las cosas del mundo. ¿Listo? Voy a leerlo y de ahí lo desarrollamos. Dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procure mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús, y no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero nadie ha vencido. ¿A quién? Nadie puede vencer a un Dios todopoderoso. ¿Listo? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. En la de las Américas dice, a nuestra esperanza de vuestra vocación, una vocación. Ustedes han escuchado que hablan de los sacerdotes, dice, tiene vocación de sacerdote o de monja, dicen, ¿cierto? Y renuncian a las cosas del mundo y empiezan su estudio para llegar a alcanzar y poder servir a Dios. 5. Hay un solo Señor, uno solo. ¿Cuántos hay? Uno. No hay el Señor de Buga, no hay el Señor de aquí, el Señor del río, el Señor de acá. No, de las caídas, no. Hay un solo Señor, una sola fe. ¿La fe cuál es? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, que está escrita, o sea, el testamento, la voluntad de Dios. ¿Listo? Un solo bautismo. ¿Cuál bautismo? El que nos hacen bautizar cuando es un bebé. No. Busquen y miren en la Biblia que Jesús fue bautizado cuando era un adulto. ¿Por qué? Una persona debe de bautizarse cuando tiene conocimiento de pecado, que ha pecado contra el cielo y contra Dios. El bautismo debe de ser en adulto, donde usted renuncia a las cosas del mundo y acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, dejando las cosas viejas y haciendo las cosas nuevas. Eso es un bautismo. ¿Listo? Un bautismo. 6. Hay un solo Dios, uno solo. Oigan, hay un solo Dios y Padre de todos. No hay más dioses. No hay el Dios arena, el Dios sol, el Dios estrella, el Dios
el Buda, que le dicen la Virgen de yo no sé qué, la Virgen de yo no sé cuándo. No. Un solo Dios y Padre de todos, dice, que está sobre todos. Actúa por medio de todos, o sea, por medio suyo, por medio mío. Así puede actuar. ¿Cómo va a actuar? Por medio de usted y de mí. ¿Y cómo nos dirigirá cuando le hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Nos va a dirigir por medio del Espíritu Santo. Y está en todos. Pero cada uno de vosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice, subió al cielo. ¿Quién subió? Cristo, llevando consigo a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Los que estaban muertos, los que estaban esperando la venida del Mesías, como era Abraham, Moisés, estaban cautivos porque todavía no venía el Salvador del mundo. Y cuando Jesús descendió, tomó a los suyos, descendió a las profundidades y de ahí los sacó y les dijo, vámonos, ¿a dónde? Ante Dios Padre, al altar, al lugar santísimo, al reino de los cielos. Dice, pero cada uno de vosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice, o sea, la palabra de Dios, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra y el que bajó, dice, permítame que yo quiero aquí, estoy tomando, Dios, a ver, ¿dónde está? Dice, en el 8, lo quiero marcar acá. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. En el versículo 9, el versículo 9 de las Américas dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Por eso es importante manejar varias versiones, ¿listo? Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo. ¿Quiénes son los santos? Las imágenes, no. El santo es usted. Cuando acomoda, cuando permite que Papá Dios, el Hijo, nuestro amado Salvador, entre y le recibimos y le reconocemos como nuestro Salvador a nuestra vida. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Estamos despacito para que entendamos. ¿Listo? Ahora sí, vamos por favor a desarrollarlo. Estemos muy atentos. Por esto, nuevamente, miremos la Biblia de las Américas. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Entonces muchas personas pueden decir, a él o a ella lo llamó. Él que sea la monja, él que sea tal cosa, pero yo no. Yo soy joven, yo quiero divertirme, quiero tener amigas, amigos, quiero irme a bailar, quiero irme a tomar, quiero pasear, quiero. Pero, ¿por qué no le preguntamos, Dios, qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Somos buenos, pero cuando estamos mal somos muy buenos para pedir.
pero pésimos para dar. No tengo tiempo, no me gusta, no quiero, se hace el loco, se hace la loca. Ignora, es como que allá con ellos, allá ellos y yo acá. ¿Listo? Entonces dice, sean humildes y amables. Tengan, dice, perdón, estoy leyendo la de las Américas. Dice, con toda humildad. Y con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros con amor. Cuando uno ama, se soporta. Mire, hay niños que son muy difíciles, pero ¿qué sostiene al papá o a la mamá de soportar a su hijo o a su hija que no se porta bien? ¿Sabe qué nos sostiene? Una fuente, la fuente que es amor. Amén. Esa es la fuente. Nos soportamos unos a otros en amor. También eso pasa en los matrimonios, en el noviazgo, nos soportamos con amor. Esforzaos por preservar, dice, o para mantener esa unidad del Espíritu Santo, el vínculo de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿quién lo dijo? Jesús. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros, la iglesia, todas las personas conformamos la iglesia. Un solo espíritu. Jesús no dijo, va a venir espíritus. No, él dijo, va a descender el espíritu. O sea, el espíritu de quién era el espíritu del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo. Porque el espíritu lo dio Dios Padre. Él es el que entregó espíritu. Los ángeles son espíritus, no son hombres, por favor. ¿Listo? Un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Personas pueden decir, él es llamado a esa vocación, a ser sacerdote, a ser papá, a ser mamá, a ser pastor, a ser un profeta, a ser un evangelista, a ser, ¿qué más? Un maestro, un apóstol. Él, yo no. Dice la palabra que nosotros no lo escogimos a él. Él nos escogió a nosotros. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, con una vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo Señor. El Señor de señores. ¿Quién es? El Señor Dios Todopoderoso. ¿Señor de quién? De todo lo que existe. No hay nadie más poderoso que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice un Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cuál fe? ¿Cuántas personas dicen? No, mi fe está en, ¿cómo es que dicen? En la Virgen de Santa Marta. Mi fe está en la Virgen de las Lajas. Mi fe está en San Martín de Porres. Sí, creo que es. Mi fe está en el Señor de Buga. Mi fe está, bueno, cantidad. Hasta en el, ¿cómo es que les decía ahora? El Buda. En él está. En el Dios Sol. En el Dios Luna. No. Nosotros tenemos un Dios y un Padre. Un Dios verdadero, uno solo. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué está sobre? Porque Él está en el cielo. ¿En cuál cielo? En el tercer cielo. Amén. En todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia y la misericordia. O sea, los dones de Dios se nos ha concedido por gracia, por misericordia. Libres de pecado. La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, para llegar a tener nosotros los dones,
hay que arrepentirnos de pecado y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque hemos pecado contra el cielo y contra Dios, contra el prójimo. De juicio, porque muchos han enjuiciado, levantan dedo contra las personas. Están enjuiciando a las personas. Muchas veces las condenan. ¿Cuántos han escuchado que aquí en la tierra muchas personas las tienen y las condenan a 20, 25, 30 años y de ahí le dicen, vea, perdone, nos equivocamos? Un juicio injusto. ¿Listo? Dios no lo llama ni a usted ni a mí a que enjuiciemos absolutamente a nadie. Dios estableció autoridades, pero desafortunadamente las autoridades terrenales se equivocan y son a veces injustas. Y hay gente, mucha gente que puede estar en la cárcel que está injustamente condenada. ¿Listo? En el 8 dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, ¿quién? Jesús. Llevó cautiva una hueste de cautivos que estaban debajo de la tierra esperando que llegara el Mesías. Y dio, cuando él vino y los llevó, dijo, les voy a dar dones a los hombres. ¿A quiénes? A todo aquel que cree y confiesa el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo? Cuando se arrepiente de sus pecados y tiene un nuevo nacimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Esta expresión dice ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. O sea, al abismo o al infierno, para que entienda. ¿Esto qué quiere decir aquí, mis amados? Gente dice, no, el infierno es aquí en la tierra. Él no está hablando aquí en la tierra. Cuando él murió, fue llevado debajo de la tierra, abajo de la tierra para traer a los que estaban, ¿qué? Cautivos. Entonces fue a quitarle la llave, fue a quitarle la autoridad. ¿A quién? A Satanás. Las llaves le fue a quitar para que él no pudiera meternos a ninguno de nosotros, porque el infierno Dios no lo creó para nosotros. Dios lo creó para Satanás y sus ángeles caídos. Que el Señor los reprenda. Para ellos fue creado el cielo, no para nosotros los que somos hijos de Dios, porque ellos eran ángeles caídos y nosotros somos hijos, hechos a imagen y semejanza de Dios, de aquel que nos creó, a su imagen y semejanza. ¿Listo? Dice, descendió a las profundidades de la tierra o al infierno. Ustedes tienen que darse cuenta que el infierno queda debajo de la tierra, no en la tierra. ¿Esto qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo que cuando habla aquí, dice, descendió a las profundidades de la tierra, está hablando que hay un infierno. ¿Listo? Pero también en el versículo 10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, o sea, al tercer cielo. Subió, escaló, para poder llenarlo todo, llevando a los cautivos. Y de esta forma, cuando dice llenarlo, ¿qué es lo que llenó? Le dio dones. ¿Se acuerdan que oró por los apóstoles y les dio dones? Y les dijo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, id y predicar el evangelio a las naciones, a todo el mundo. Y les predicarás en el nombre, el evangelio, en mi nombre, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, los cojos andarán. Bueno, los sordos oirán, mire. Y le dio algunos, dice. Entonces aquí ya están las dos partes. Está el infierno y dice, y ascendió en el versículo 10. Y en el Dios habla hoy, dice, subió a lo más alto del cielo. Entonces estamos hablando de que existe cielo y de que hay un infierno. ¿Listo? Y dio algunos, dice, el ser apóstoles
¿Con cuál objetivo? Dijimos que los apóstoles son encargados por orden de Dios de edificar iglesias, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo de muchos de sus siervos o de los apóstoles. ¿Listo? A otros profetas. ¿Por qué son necesarios los profetas? Ellos trabajan a par con los apóstoles. También reciben la dirección, porque el Señor nos manda en su palabra, dice que nosotros tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Son como anillos de seguridad que Dios Padre ha dejado en la tierra. ¿Esto qué nos puede decir? De pronto también hay apóstoles que tienen el don de ser evangelistas, profetas, pastores y maestros. También los hay. Entonces, ¿pero cómo lo sabemos? Porque Dios lo da a quien lo quiera dar. Amén. Dice, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, en el versículo 12, de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, para la obra del ministerio. Por eso nosotros los invitamos que compartan este mensaje, invitándolos a que evangelicen, para capacitar al pueblo, a los santos, a los hijos de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el novio y que nosotros somos la novia de Cristo. Amén. Y que en un futuro Él va a venir. Tengamos presente lo de la Santa Cena, que cual partió el pan, dijo, haced esto en memoria de mí hasta mi regreso, hasta que Él regresara. Amén. O sea que tenemos una delegación que es edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Amén. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar lo que son profetas. ¿Listo? Los profetas. Estemos muy atentos para que no se equivoquen. Entonces dice así. En el Antiguo Testamento hay profetas mayores y profetas menores. En el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen que el último profeta fue Juan el Bautista y que de él no hubo absolutamente nadie más. Están equivocados, porque hay un profeta de profetas que es Jesús, el Hijo de Dios. Era el mayor profeta de todos, y él era desde antes de que fueran nosotros creados, él era desde la fundación del mundo. Él también es el comandante y jefe del ejército del reino de los cielos, de los que quedaron en el reino de los cielos. Porque cuando Luzbel fue lanzado a la tierra, dice que la tercera parte de los ángeles fueron lanzados del cielo por rebeldía, por creerse igual a Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y a Él va a regresar. Nosotros solamente somos, ¿qué les puedo decir? Tenemos el Espíritu de Dios y somos como un cuerpo que está siendo usado temporalmente. Amén. ¿Por qué somos temporalmente? Porque estamos aquí en la tierra para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento habían profetas menores para los que de pronto no conocían. Esos profetas eran Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. El mensaje principal de ellos era el pecado del pueblo que corrompe a la santidad del lugar. Y ellos tenían que exhortar, enseñar, que cada uno se examinara a sí mismo en nuestro interior. Usted debe de examinarse. ¿Cómo? Nosotros tenemos un espejo que es la palabra de Dios. Examínese.
cómo está en el testamento. ¿Estoy caminando conforme el testamento o estoy caminando conforme yo quiero? ¿Cómo camina usted? ¿Cómo camina? Esos son los profetas menores, pero habían profetas mayores. O sea, ellos ya son más fuertes, ya tienen más revelación. ¿Cómo eran los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero estos profetas también están, Lamentaciones también están en los profetas mayores. Dejaron escritos proféticos de mayor extensión. O sea, ellos venían anunciando al Salvador, al Mesías, solo que era algo escondido y no era revelado. Decir, iba a venir, iba a nacer de María y le pondrían Emmanuel y sería por el Espíritu Santo. Ellos no fueron específicamente, pero en muchas partes de la Biblia del Antiguo Testamento, que era supuestamente antes de que Jesús viniera, estaba todo Jesús, pero estaba escondido. ¿Para qué? Con el objetivo, ¿sabe de qué? De traer la revelación para edificación de la iglesia. Porque la palabra dice que, Jesús lo dice, mire, que nadie sabe ni el día ni la hora en que nosotros vamos, o sea, va a venir el arrebatamiento cuando nosotros vamos, nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces es algo que solo el Padre, ahora el Señor Jesús, pues Él ya lo sabe, pues Él ya está a la diestra del Padre, pero a veces yo le pregunto una cosa, ¿por qué escondido? Usted puede decir, ¿y por qué lo escondió? Yo le pregunto, ¿cuántos hijos, cuando el papá y la mamá le tienen dinero aquí en la tierra, por ponerlo el ejemplo, le dicen, te voy a dar de herencia esto, y les dan la escritura de lo que tienen cuando están vivos? ¿Sabe qué hacen muchos hijos? Acaban con la vida de sus padres, o de su esposo, o de su esposa, porque también hay mucha gente que compra seguros de vida, altos. Entonces, cuando muestra eso, ¿sabe qué sucede? Acaban muchas veces. Pero el propósito de Dios era salvar al mundo. Eso era lo que quería el Señor, salvar al mundo. Por eso mandó a su Hijo aquí a la tierra, a conocernos, para darnos a nosotros esa gran libertad de escoger qué camino queremos seguir. Entonces estaba escondido, pero ahora ya no está escondido. Hay revelación. ¿Por qué no está escondido? Porque hay un testamento que está siendo revelado. ¿Por quién? Por todos aquellos que son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Y dio dones para dar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero resulta que este profeta es el mensajero que sostiene a ver este profeta que tiene una experiencia personal con Dios, recibiendo de la misión, la gran misión o comisión de comunicar su revelación, que habla en su nombre a quienes, a todos los seres humanos, a nosotros. ¿Cómo lo va a revelar? Por la palabra profética que está escrita. Amén. Dice que la revelación del Espíritu Santo, dice la palabra, que no la conoce el hombre, que no ha subido al corazón de hombre, sino a quien Él se lo quiera revelar. Amén. A quien Él quiera. El Padre también dice eso, a quien Él lo quiera dar. Jesús es igual, a quien el Hijo lo quiera entregar. Pero resulta que es muy triste decirlo así. Hay muchos profetas que son engañados y muchos profetas que pueden llegar a ser engañados. Eso desde el tiempo antiguo ha pasado. Que pretenden engañar aún a alguien que recibe la revelación de Dios. Pero si usted, mi amado, mi amada,
viene a pretender engañar a un verdadero, porque hay mentirosos, a un verdadero siervo, a un verdadero profeta de Dios, y pretende engañarlo para que usted lo estudie, no va a pensar que yo me lo invento. Entonces dice, hay de los profetas, de la persona que pretenda engañar a un profeta de Dios. Vaya conmigo para verificar lo que le estoy diciendo. Ezequiel 14, 9, 11. Ezequiel 14, 9. Ezequiel 14, 9. ¿Solo el 9? No, amor. Ezequiel 14, del 9 al 11. Del 9 al 11 lo voy a leer en las dos versiones. Listo, Dios habla hoy. Si un profeta da un mensaje falso, los que lo dicen por llenar las iglesias, por recibir aplausos, de pronto por recibir dinero, por quedar bien, porque eso no alcanza en una puerta, porque es reconocido. Ojo, y si un profeta da un mensaje falso, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Y yo levantaré mi mano para castigarlo y lo eliminaré de mi pueblo Israel. Tanto el hombre que hace la consulta como el profeta serán castigados por su pecado. Yo les sé decir a personas, dice, se lo voy a poner así. Si alguien, un profeta de Dios, y eso lo vamos a ir desarrollando, un profeta de Dios viene a alguien y le dice, mire, yo sé que Dios a usted le habla, que a usted le escucha y todo eso. Quiero que vaya y ore, y tiene negocios ilícitos, póngale de droga, o que tiene un negocio de alcohol y le dice, mire, yo tengo un, ¿cómo se llama eso? Donde venden licor. Estancos. Estanco, donde venden licor. Quiero que venga y ore para que me vaya bien. Pues le tengo una ministro, digámoslo así, señor profeta o señora o señor o señorita profeta. Si usted va a un lugar de esos, no va a ser palabra de Dios, palabra falsa, porque si alguien viene a ofrecerle dinero a uno, nosotros no debemos de aceptarlo, ni tampoco debemos de ir a orar algo que va en contra de la palabra de Dios. No viene de Dios. Porque nosotros todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Los dones les pertenecen a quien, al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo está administrando en cada uno de nosotros. No podemos tomar los dones de Dios para quedar bien con la gente. Porque nosotros no somos llamados a quedar bien con la gente, a endulzarlos, sino para edificar la iglesia, el templo de Dios. Amén. El cuerpo de Dios. Amén. Entonces tanto el hombre que hace la consulta como el profeta serán castigados por su pecado. O sea, eso es un pecado. Para que el pueblo de Israel no vuelva jamás a apartarse de mí, ni a marcharse con esos crímenes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Y dice la de las Américas. ¿Me la lee, por favor, amor? La de las Américas, 14:9, dice así. Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo, el Señor, el que he engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su iniquidad, como la iniquidad del que consulta será iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones.
y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, por decir algo, viene alguien, un caballero, pongamos un caballero, y me dice, mire, pastora, yo voy a viajar, voy a hacer un viaje, ¿será conveniente viajar? Y digo, ¿ya qué se va? Una pregunta, ¿a qué se va? No, dice, voy a hacer unos negocios. Ah, entonces voy a hacer estos negocios y yo le vengo a pedir, dice que ore por mí, y usted que ¿por qué no oramos para que me vaya bien? Entonces le digo, bueno, oremos. Pero si el Espíritu Santo no le da a uno la revelación, no le muestra si es verdad o es mentira, ¿uno qué hace? Inocentemente uno ora por esta persona y le bendice y le dice que le vaya bien. Y resulta de que este personaje, o sea el hombre o sea mujer, se va de viaje. Y en ese viaje no solo era negocio, sino que va a dar rienda suelta, como dice aquí la palabra, al pecado. ¿Qué va a suceder? Será castigado, dice, por su pecado. ¿Por qué? Porque pretendió engañar a un profeta, a alguien que es sensible a la voz de Dios, o el profeta sí recibe la revelación y se queda callada o callado. ¿Por qué? Pues para no meterse en problemas, para endulzarlo, para lo que usted quiera. Pues créame, mi amado, que usted está en serios problemas. Porque el deber de un servidor es hablar palabra de Dios. Le advierte, porque el profeta tiene la gran bendición de exhortar, redarguir, para que la persona pueda llegar a cambiar. Esa es la persona que Dios ha llamado. ¿Listo? Entonces, el problema no va a ser del profeta, sino que el problema va a ser suyo, hombre o mujer, porque pretendió engañar a un siervo o a una sierva de Dios. Así que le va a tener que dar cuentas de que usted mintió. Problema suyo, no es mío. Y de ahí no le vamos a echar la culpa a Dios de que por qué me pasa esto. Es porque el problema se lo ha buscado usted. ¿Listo? Hay algo que a muchos lo cogen y lo hacen. Cuando Dios le da la revelación a X o Y profeta, o hay personas que le dicen que es un brujo o una divina, y muchos lo pueden coger o verlo así. Pero resulta, para las personas que tienen esa gran bendición, ese don de Dios que le pertenece a Dios, a Jesús lo acusaron, mire. Lo acusaron, miremos qué le dijeron a él. Miremoslo, por favor, en San Mateo 12, 22, 32. Dice, yo voy a tomar algunas partes Mateo para avanzar. 22, 32. 12, 22, 32. Llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y él hablaba. Dice, le devolvió y hablaba. Entonces, mejor dicho, vamos a la palabra. ¿Qué fue que le dije, amor? Mateo 12, 22. Mateo 12, permítame, lo busco. Mateo 12, 22, 32. 22, 32. Dice así. Dice, acusaron a Jesús, acusación contra Jesús. Llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y él hablaba. O sea, hizo los 2 milagros. Todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos, esos que hablan a las espaldas de uno, dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a ese hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, ojo, pensando, les dijo,
todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. Dice Jesús, pregunta, ¿cómo pues mantendrá su poder? ¿Cómo pretende alguien que le dicen que es un brujo o una bruja o tiene a Belcebú puede sacar fuera demonios? ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona sanar? Las enfermedades no son de Dios, son del demonio, que el Señor lo reprenda. 27. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Pues si yo expulso, o sea, Jesús, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el Espíritu de Dios, que está en el Espíritu de Jesús, que está en el Espíritu nuestro, en nuestro cuerpo, que es el Espíritu, es el mismo Espíritu, del mismo Espíritu de Dios. Esto significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. A nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. Y lo miran como el adivino, como el brujo, y dice, yo prefiero no hablar con él o con ella, porque ella o él, el profeta, se va a dar cuenta que yo le estoy mintiendo. Mi madre decía, mientras tú vienes, yo ya he ido y he venido, decía mi mamá. Por eso dice que la mujer sabia edifica bien la casa. Es una gracia o un don que Dios le entregó a las mujeres, gracias a la madre de Jesús, que le dijo el Espíritu, le dijo, bienaventurada eres y llena de gracia. Amén. 29. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrán robárselas. Ustedes, mis amados, muchas personas se enferman, quedan desempleados, con problemas. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que vino a robarle. ¿Quién es el ladrón? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Listo? 30. El que no está, dice Jesús, el que no está a mi favor, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. Y en la de las Américas dice, por eso os digo, dice en el 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. 31, por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo, porque es una ofensa, porque es un don. El don de la profecía es revelación. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Así que no están no están hablando aquí de Jesús, sino del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu de quién es? De Dios Padre. Están ofendiendo. Lo que nosotros, los que somos bendecidos, no es nuestro, es de Dios. Están ofendiendo, poniendo en duda al Espíritu Santo. Pretenden engañar. ¿Listo? Al Espíritu Santo. 32. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni él
ni el mundo presente, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Amén. Con eso estamos entendiendo que no podemos hablar, no hable contra un siervo, contra un ministro de Dios. Y vamos a seguir desarrollando este don que es sumamente importante. ¿Listo? Pero no podemos, ¿qué le digo? Nosotros pretender, mis amados, ignorar estas cosas. Pero también hay una advertencia. Advertencia para todos nosotros. ¿De qué? De los falsos profetas. Hay falsos profetas. No se olvide eso. Esto queda pendiente para ¿cuándo? Para el día sábado. Vamos a mirar, usted puede decir, ¿y cómo sé yo cómo es un falso profeta? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabe, amor? Sí. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. No sé si ustedes lo sepan, pero lo vamos a aprender. Hay personas que no lo saben. ¿Listo? Amén. Entonces, para el próximo sábado vamos a mirar, a descubrir, a quitar la máscara al falso profeta. ¿Listo? Así que quedan cordialmente ustedes invitados. Y les tengo una gran bendición para este miércoles en el nombre de Jesús. Este miércoles, Dios, vamos a hacerlo solo el día miércoles. No va a haber otro miércoles, solo el miércoles para que no se lo pierda. Nuestro tema, nuestra enseñanza va a haber un reclutamiento. Se llama Soldados de Jesucristo. ¿Cuántos soldados hay? Eso lo vamos a ver el día miércoles. No se lo pierdan. Solamente va a ser el día miércoles. Así que estemos dispuestos porque Dios va a reclutar. ¿Quién quiere ser reclutado por Dios? Yo quiero seguir aprendiendo. Porque mientras nosotros vivamos, nunca vamos a dejar de aprender. Le pido el favor que vamos a orar por algunas personitas que necesitan, como todos nosotros necesitamos, de que oren por nosotros. Se me perdió el papelito, amor. ¿Sería que me rodó? ¿No hay el papelito por allá, mi amor? ¿Esta Biblia? No, yo lo tenía. Parece que se cayó, papi. No se mueve el peso. Ay, Dios. Tengo que orar por algunas personitas. Ay, gracias, Señor. Vamos a orar. Yo le pido el favor que nos unamos en un solo sentir y en un solo corazón. ¿Listo? Vamos a orar por unas personitas. Oremos por la señora Zoila Martínez Muñoz. Ella tiene según el médico terrenal, con problemas del pulmón, de los pulmones, pero nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a desechar. Padre Dios, Señor, en esta noche, Papito Dios, con esa gran bendición que tú nos dices, clama a mí, yo te responderé. Como tú dices en tu palabra, orad por los enfermos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Clamamos esta noche por la salud de tu hija Zoila Martínez Muñoz. En el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que quites toda opresión, Señor, de tu hija sobre el pecho, Señor, sobre su espalda, Señor. Quita esa tos, bendito Señor. Quites todo ese enfriamiento de su cuerpo, Papito Dios. Hoy te pido en tu nombre, Señor, sánala, Señor, porque por nosotros, por las llagas de Jesucristo, ya somos sanos, oh Señor. Pero si de pronto hay algo, por mínimo que sea, termínala, Señor, y sana. Pasa tu mano sanadora sobre la vida de tu hija, en tu nombre, en el nombre de Jesús. También te pedimos por tu hija, Señor, Socorro Ortiz, bendito Dios. Bendícela, Señor, protégela, ayúdala, Señor.
una mujer esforzada y valiente, una mujer ejemplar, una mujer que ha batallado para educar a su familia, a sus hijos, clamándote, bendito Dios, por sus hijos, por Gonzalo, por Rosa, por Luce y Ángel David, por tu hija, Señor, María Antonieta Mesa, por esta familia en tu nombre, Señor, para que lleguen, Señor, a la unidad del Espíritu Santo, hablando un solo lenguaje, Señor, que es tu presencia, bendito Dios. Y como esa familia que somos, oh Señor, en Cristo te clamo por tu hija Socorro Ortiz, Señor. También te pedimos, oh Señor, por la sanidad de Andrés Mingán, Señor. Quítale ese vicio de alcoholismo, Señor, toda ansiedad, todo ese espíritu de alcohol, Señor, que lo quiere tener esclavo, encadenado para destruirlo. Que todo yugo, Señor, de esclavitud se rompa a causa de la unción de Cristo, bendito Señor. Te pedimos por él, por la vida de Miguel Ángel, Señor, por tu hijo William, bendito Dios, por tu hijo Alex, Señor, por su esposa Rosa, en el nombre de Jesús, para que tú, bendito Dios, obres en esta familia, Señor. Obra, quita, Señor, de ellos toda división, contienda, mentiras, palabras soeces, palabras deshonestas, alcoholismo, Señor, todo lo que sea, Señor, pecado y que sea del mundo, quítalo, Señor. Embriágalos y hazlos sentir tu presencia, Señor. Te pedimos por la salud de Luis Alberto, Señor. Por tu hija, Señor, Gina Viviana Reynoso, bendito Dios, por Luis Alberto, Señor, sánale, Señor, su espalda en tu nombre, en el nombre de Jesús. Por tu hija Gina, Señor, con problemas en su hogar, en su matrimonio, bendito Señor, para que no haya divisiones, por el contrario, se perdonen y todas las cosas que hayan sucedido, Señor, y se den cuenta de que hay hijos, Señor, y que todos llegamos a tener dificultades, oh bendito Dios, pero no hay mejores manos que tú, Señor. Pidiéndote por la vida y por la salud de Edison Barragán. Gracias por el trabajo que le estás dando, Señor. Guárdalo, Señor, y dale la dirección para que Él tome las mejores opciones, porque solo tú conoces cuál es verdad y cuál le conviene, Señor. Bendice a su bebita, a su hijo, Señor. Bendice, Señor, a su amada, bendito Dios, para que entre ellos haya unidad y su amada, Señor, su pareja, ella pueda, bendito Dios, estar con Él y pueda desplazarse en los lugares que Él pueda llegar a trabajar, Señor, para que no se separen, Señor, sino para que ellos estén juntos, bendito Señor, para que ellos se unan en el vínculo, Señor, de lo que es tu bendición, bendito Señor. Oramos por Paola, por Ferdi, Señor, por la nena. Oramos, Señor, por tu hijo Jaime, por tu hija Rosita, por Janet del Carmen, por Janet Bastidas, por tu hija Sandra del Carmen, por Sandra Angulo, en el nombre de Jesús, para que ella pueda hacer las cosas bien, Señor, con este nuevo proyecto que tiene. Por tu hija Mariana, por sus hijos, por sus nietos, en el nombre de Jesús. Por todos y cada uno de los que se han conectado, te hemos orado en esta noche, Señor, y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos las gracias, amén, amén y amén. Feliz noche.